Sí, vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada bendición recibida el día de hoy, por este nuevo día que nos has regalado, Señor, por la oportunidad de estar aquí reunidas nuevamente para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotras, Señor, que acompañes a Wanda, seas tú dándole ese entendimiento, esas palabras que ella tiene para nosotras, para aprender, Señor, y para poner en práctica lo aprendido, Señor. Quédate con nosotras, esperando que todo sea de tu agrado, Señor, y acompáñanos, Señor, en este momento, porque esto es para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. 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 Amén, amén. Oh, amén, amén. Buenas noches. Disculpe que estoy tarde. Bueno, mis amadas, les pido mi disculpa porque estamos tarde, pero estamos a tiempo. Todos ustedes están a tiempo. Aunque pareciera que estamos tarde, estamos a tiempo porque vamos a comenzar ahora mismo. Entonces, vamos a ir directamente al libro de Éxodo, capítulo 2. Les voy a compartir la Biblia, Éxodo capítulo 2. Aquí estamos, Éxodo capítulo 2. Ok. Cuando estábamos estudiando el capítulo 1, vimos este pequeño resumen que nos trajo desde Génesis para dar nuestra continuación hacia el libro de Éxodo y poder conectar, de poder conectar un libro con el otro, o sea, continuar la historia. Y empieza aquí en el capítulo 2, hablando de un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Cuando nosotros leemos esto, no tenemos tantísima información, simplemente nos dice un varón de la familia de Leví y una mujer de la familia de Leví. Si nosotros no leemos más nada, nunca vamos a saber quiénes son estas personas, no sabemos sus nombres, porque en este capítulo específicamente no nos lo da. Sin embargo, si nosotros vamos al libro de Éxodo, pero en el capítulo 6, vamos a encontrar que nos da el nombre de estas personas. Éxodo 6, 20. Nos dice que Aram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Aram fueron 137 años. Así que aquí nos da ahora más detalles acerca de quién es este hombre, quién es esta mujer y quiénes fueron sus hijos. Adicional, también en el libro de Números, en número 2659, 2659, nos da un poquito más de información. Dice, la mujer de Aram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Y esta dio a luz a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Aquí nos da ahora los 3 hijos de Abraham y Jocabed. Nos da los nombres de los 3 hijos. Y aunque no nos da el orden genealógico, seguimos leyendo y seguimos encontrando más información y nos damos cuenta de que Aarón es el hijo mayor, que Miriam es la segunda y que el bebé que están haciendo ahora es Moisés. Y de ese bebé es que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Dice, la que concibió, hablando de esa mujer, Jocabed, que ahora ya sabemos su nombre, ¿verdad? Aram y Jocabed se casaron y ella concibió y dio a luz un hijo. Parecería como que este es el primer hijo que tiene, pero cuando leemos, no está diciendo lo que pasó específicamente en ese tiempo en que el faraón estaba dando la orden de matar a los bebés, ¿ok? Esa es el tiempo histórico en el que estamos trabajando. Muchas veces leemos y pensamos, bueno, pues si este hombre fue, cogió a esa mujer y se casó con ella y él tuvo un hijo, ella tuvo un hijo, entonces este es su primer hijo. Pero no es así. Empezamos, por ejemplo, nos empieza diciendo que una hermana suya se puso a lo lejos. Ya vemos que había una hermana. ¿Se dan cuenta?
Ya había una hermana. Hay personas que dicen, no, pero tal vez la hermana era de Jocabed. No, cuando leemos nos damos cuenta que no es así. Esa hermana era Miriam, era María. En español María, en inglés le llaman Miriam, ¿ok? Entonces, dice que concibió, dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Muchas veces cuando yo pregunto, ¿y por qué la mamá de este niño, o sea, es decir, Jocabed, tuvo escondido a este bebé por 3 meses? Y rápido contestamos, pues porque era hermoso, porque es lo que nos está diciendo aquí. ¿Saben que para toda la mamá, todos sus hijos son hermosos? Es raro tú escuchar a una mamá diciendo, qué feo este muchacho que Dios me dio. Eso es raro. Y recuerdo que mi suegra siempre decía, sí, todas las lechuzas se encuentran los hijos bonitos. Cada vez que yo le daba un elogio a uno de mis hijos, me dice, sí, todas las lechuzas se encuentran los hijos bonitos. Los lechuzas son esos búhos que cuando los bebés nacen parecen extraterrestres, son horribles. Pero ella dice que las lechuzas encuentran a sus bebés bonitos. Ok, esa no es la razón. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y el verso 23. Vamos a ver cuál fue la razón principal. Sí, era hermoso. Toda mamá ama a su bebé, lo veía hermoso, pero vamos a buscar ahora la razón principal por la que ella escondió. Ellos dos escondieron a ese bebé por 3 meses. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, y vamos a parar aquí un momentito, cuando nosotros leemos por la fe Moisés, aquí no está hablando de Moisés, aquí no está hablando de la fe de Moisés. Más adelante, sí, en el verso 24 tiene que ver con la fe de Moisés. O en el verso 27 tiene que ver con la fe de Moisés. Pero ahora mismo en el verso 23 no está hablando de la fe de Moisés. Dice que Moisés cuando nació, o sea que tenemos que leer esto con mucho cuidado. Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. La fe que había aquí no tenía nada que ver con Moisés, era un bebé. Por lo tanto, esa fe era la fe de sus padres. Y ellos, por la fe que tuvieron, ellos escondieron a ese bebé. ¿Qué esperaban? ¿Un milagro? ¿Qué esperaban? ¿Que pasara algo diferente? ¿Que la orden parara? Todo padre tiene esa esperanza, ¿verdad? De poder salvarle la vida a sus hijos, ya sea físicamente o ya sea espiritualmente. Así que sí, uno como madre, como padre, tiene ese sentido de protección hacia sus hijos. Y sí menciona que lo vieron hermoso, pero algo bien importante, esa fe de ellos no permitió que ellos tuvieran temor al decreto del rey. Cuando tú tienes una fe tan grande, tan poderosa, que no importa las leyes que ponga el gobierno, tú no vas a temer, porque tu fe está fundada en la roca, porque tu fe está fundada en el Dios Todopoderoso, y tu fe no se va a mover por las decisiones que tomen los dirigentes de los gobiernos, ¿ok? Sabemos que nuestra fe se va a mantener firme. Así que cuando leemos ahora, entendemos un poquito más de cuál fue la razón por la que esta mamá y este papá, porque habla de que ambos, por la fe que tuvieron ellos, escondieron a ese bebé por 3 meses. Me imagino que no, esto me imagino yo que allá a los 3 meses el bebé no se puede mantener callado. ¿Sabes? Cuando tienes un bebé, tú sabes que ya llega una edad que él no está durmiendo la mayor parte del tiempo, él quiere estar despierto, quiere saber qué pasa y empieza a hacer ruidos. Entonces se entiende que ya no había forma de guardarlo más tiempo. Dice que no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Dónde ustedes han escuchado esto de calafatear con brea? Aquí en la Biblia, en el único lugar que encontramos eso es en el arca. En el arca, muy bien, Génesis capítulo 6. Génesis, no Éxodo, Génesis capítulo 6. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Aquí. Ok. Y vamos a ver el verso 14. Génesis capítulo 6, verso 14. Vemos que Dios mandó a construir a Noé
este arca de madera de gofer y mandó a que la calafateara con brea por dentro y por fuera. Todos ustedes saben lo que es brea, esa costa negra que se usa para las calles, que es como una pega que cuando pasa el tiempo se pone dura, pero cuando la echan es como una brea caliente, es como una pega negra caliente. Y luego eso se pega y se pone duro y no permite que el agua entre. ¿Okay? Sirve como flotador, sirve como protector porque protege el agua, del agua, protege que el agua no entre al arca. Lo usaron para el arca de Noé y ahora lo están usando para el arca, la arquilla, una arquita chiquita, ya no es tan grande como la de Noé, una arquita pequeñita para entrar al bebé. ¿Okay? Entonces, dice que la colocó ella, puso al niño ahí adentro y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo no sé si ustedes conocen lo que es un carrizal. A la orilla de los ríos hay unas plantas que son como unos, parece como si fuera bambú. ¿Ustedes han visto los palitos de bambú? Pues se ven así, pero son bien suavecitos. O sea, no te va a sostener o te va a agarrar como un bambú. Son más suavecitos y es como esa hierba que se da a la orilla del río. ¿Saben que el arroz, por ejemplo, se siembra como que hacia la orilla del río? Y se da esa planta, se da así también. Esas plantas que se dan a la orilla del río, a veces las siembran a propósito y a veces simplemente se da por naturaleza, dependiendo donde sea. Si usted ve un río salvaje, usted ve esa orilla con matitas, no se acerque porque se va a caer. Eso es agua, eso no es tierra sólida. Y todas esas matitas están ahí en la orilla y no es un lugar seguro. Lo digo por experiencia propia. Yo que no sé nadar, un día caminé por esa área y el lodo me llegó hasta aquí. El lodo me llegó hasta acá arriba. Y la corriente del río pasan por debajo de ese carrizal. La corriente del río pasan y por lo tanto el agua está moviéndose constantemente. No es un lugar seguro. Ahora, pensemos en la orilla de qué río. Recuerden que el río que ellos están viviendo es el río Nilo, ese río que le queda cerca. Es el mismo río donde están mandando a que tiren a los niños. Y tú te puedes pensar, pues ella hizo lo que el faraón le pidió. Ella fue y tiró el niño al río porque eso fue lo que el faraón dijo que hiciera. O sea que en cierta forma ella estaba obedeciendo la orden del faraón de que todo niño fuera tirado al río. A diferencia, ella decidió tirarlo en una canasta esperando que Dios hiciera un milagro por la fe, ¿verdad? Entonces ahí venimos entendiendo ahora el asunto de la fe. Ella esperaba que Dios protegiera a ese bebé. Eso es lo que es la fe. Tú no lo ves, pero tú lo crees. Tú no lo ves, pero tú lo esperas. Cuando tú lees Hebreo 11:1, esa es la definición de la fe. Tú haces cosas esperando los resultados de Dios. Así se basa nuestra fe y vemos que es la misma fe que tenía Jocabed y Aram. ¿Okay? Y dice que una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y ya sabemos que esa hermana es María, es la única, no tenía otra hermana. ¿Okay? María estaba a lo lejos a ver qué pasaba con la canasta. Dice que la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y volvemos a ¿cuál río? Al mismo río. Recuerden que el río Nilo tiene varios riachuelos o afluentes que se dividen a través de toda esa región de Gosén, que es la mejor tierra, toda la región de Ramasés, que era donde estaba el palacio. ¿Okay? La ciudad de Ramasés está el palacio, en la tierra de Gosén estaban los egipcios. Y es interesante porque el río Nilo no corre hacia el norte como otros ríos, ¿ok? Norte, no, hacia el sur, perdón. No corre hacia el sur como otros ríos. Si ustedes miran el mapa, este río corre hacia arriba, en vez de correr hacia el sur. Que uno espera, si tú miras el mapa y tú lo ves así, tú esperas que todos los ríos corran para abajo, ¿verdad?
Tú esperas que todas las aguas bajen, pero este río Nilo, sus corrientes van hacia el mar Mediterráneo, van hacia el norte. Y bien interesante porque cuando ponen al niño en este río, el niño se va hacia esa área de Ramasés. Mírenla, miren esto, bien interesante. Arriba está Gosén, Ramasés está abajo y la canasta se movió hacia Ramasés. ¿Estaría la mano de Dios envuelta en esto? Yo pienso que sí. 100% pienso que sí, que la mano de Dios estaba envuelta y que Dios tenía un plan con este bebé. Y vendría la pregunta, entonces, ¿por qué no salvó a todos los demás? Porque el plan no era con todos los demás. Viene la pregunta, entonces, ¿por qué dejó que se murieran esos niños? Hey, todos vamos a morir. No vean la muerte como algo malo, no vean la muerte como la muerte de un niño. No es algo malo, aunque se ve así, nosotros lo vemos así, vemos como que, ay, esto es lo peor, esto es terrible. Recuerden quién es el dueño de la vida. Recuerden quién es el dueño de la vida. ¿Puede Dios darle vida a esos niños que murieron allí en ese tiempo en Egipto? Sí, sí. ¿Puede Dios darle vida a alguien que ya está muerto? Sí, esa es la fe de nosotros. La fe de nosotros tiene que ver con vida, no tiene que ver con muerte. La muerte es parte de esta vida terrenal, de esta vida temporera. La muerte es algo que es parte de este sistema que va a ser destruido. Pero la vida que Dios da, que es vida eterna, no tiene nada que ver con este tiempo aquí en la tierra. Tiene que ver con lo que Él da en abundancia. Por eso dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Muchas veces nos ponemos muy tristes cuando pensamos en esto de la muerte. Pero si ustedes se ponen a pensar, un niño muere sin pecado y entra ante la presencia de Dios, limpio, puro y sin mancha. Hay salvación. O sea, no hay mal, hay salvación porque Dios le va a dar vida. ¿Ok? La muerte es solamente una transición, un cambio de dirección. Dice, ya no vivo aquí en esta calle, ahora vivo allá, en la otra. O sea, pero nosotros tristemente no nos han enseñado así. A nosotros nos han enseñado que la muerte es dolor, es tristeza, es sufrimiento. Hay naciones que cuando muere un niño o muere alguien, hacen una fiesta. Hay culturas que hacen una fiesta cuando un niño muere, entendiendo el asunto en inglés le llaman the afterlife, o la vida después de la muerte. Nosotros se supone que creemos en la vida después de la muerte, pero cuando llega la muerte, nosotros nos ponemos tristes y, ay, qué dolor, qué sufrimiento. Pero espérate, nosotros no estamos diciendo que hay vida eterna y que vamos a resucitar en el día postrero y que creemos que Jesús es la resurrección y la vida. Entonces nos contradecimos nuestra propia fe. Lo que creemos, nosotros nos contradecimos. Ahora, yo veo a esta mujer cogiendo su fe, poniéndola en acción y creyendo. Dios dice que me va a cuidar, Él va a cuidar a mi hijo, mira, y lo tiré ahí, y el Señor que lo cuide. Yo, wow. Nosotros, la fe de nosotros es como que depende de cómo yo me sienta, ¿no? Si yo me siento alegre, pues mi fe está pensando en la vida eterna. Pero cuando estoy triste y se me murió alguien, mi fe se me va por el piso. Ay, qué dolor, qué sufrimiento. Entonces, después estamos, como dice allí Tesalonicenses, dice que no vivamos como los, no sé si están, espérense, estoy confundida. Que cuando se muere alguien no estemos como los del mundo, que no tienen ni fe ni esperanza, porque nosotros tenemos esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros consiervos. Esperamos volverlos a ver. Sí, tal vez nos pone triste el hecho de que la persona no está en Cristo. Eso sí nos puede poner triste porque no le pudimos predicar. Ahí viene el cargo de culpa, porque no pudimos hablarle de Cristo, no pudimos lograr que esa persona viniera al Señor. Pero si le hablamos la palabra de Cristo, su sangre no será sobre nosotros y podemos tener esa tranquilidad en nuestra vida. Ok, entonces seguimos. Luego nos dice que la hija de Faraón descendió a lavarse al río
Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, por la orilla, ribera es decir, la orilla del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Ahora, empezamos a ver la hija de Faraón. No nos da nombre de la hija de Faraón tampoco, ¿ok? Se entiende que el Faraón para este tiempo era Rameses II. Para saber esto tienen que ir a leer la historia porque la Biblia no nos da el nombre del Faraón. Ahora, por la ciudad que se llama Rameses, entendemos que era el Faraón Rameses en este tiempo, ¿ok? Porque él fue el que le puso el nombre a su ciudad. Pero este era el 2, o sea, que era el hijo del primero. Ahora, el primero se está refiriendo tal vez al que vivió en los tiempos de Abraham o para los tiempos de, perdón, de Abraham, no, para el tiempo antes de Moisés, que es el tiempo de José, ¿ok? Pero no tenemos todos los detalles. Tú vas a la historia y tú puedes encontrar que Faraón vivió en este tiempo. Lo puedes buscar por el año, ¿ok? Y se entiende que era Rameses II. Ahora, habla de la hija de Faraón. A través de la Biblia se menciona varias veces la hija de Faraón. Bien interesante, claro, no es la misma. Por ejemplo, Salomón estaba casada con una hija de Faraón. Estaba casado con ella. Era su esposa. Y él le construyó un castillo, una casa en la ciudad de David, porque no quería que ella viviera en Jerusalén, porque eso allí era sagrado. También la hija de Faraón se menciona en estas personas que salieron de Egipto y que fueron con el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, se menciona varias veces en la Biblia la hija de Faraón y vemos que las hijas de faraones estaban muy envueltas con el pueblo de Israel. Bien interesante, ¿verdad? Cómo se supone que el pueblo de Israel no se casara, no se enyuntara, no se contrajera nupcias con gente de otros países, pero sí estaba pasando, ¿ok? Sí estaba pasando y más adelante lo vamos a seguir viendo. Le dice que vaya a su criada, que vaya y tome la canasta, y cuando la abrió, dice que vio al niño, y es aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Algo que me choca a mí cuando yo leo esta porción es, ella sabía que su papá había mandado a tirar a los niños hebreos al río. Y ciertamente la realeza vive muy despreocupada de estas cosas, pero ella reconoce que este niño es uno de los hebreos. Me choca cuando pienso en esto, porque yo digo, wow, ella tuvo compasión de este niño al verlo, pero los otros niños que tiraron se murieron. Algo que mencionan los historiadores es que el río Nilo tiene muchos animales que viven ahí en el río. Tú te puedes encontrar con cocodrilos, hipopótamos, animales que son salvajes, o sea, no son animales domesticados, que tú le tiras a un muchachito y eso es comida que le estás tirando. Suena duro, pero es la realidad. Y imagínate llenar ese río con niños sin ninguna protección. Y la mayoría de los niños eran niños recién nacidos. O sea, esos niños que habían nacido y que las mujeres no quisieron matar cuando nacieron, pues ahora mandaron a matar a todos esos niños y a tirarlos en el río. Ella tuvo compasión de este niño. Fue un momento en el que ella tuvo una decisión repentina de momento. Mira, voy a tener compasión. Esto es de los niños de los hebreos. Entonces, la hermana que estaba allí mirando, ¿se acuerdan que la hermana suya, según dice el verso 4, estaba a lo lejos mirando? Su hermana le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño.
¿Saben que las egipcios tenían sus propias nodrizas? Las nodrizas son estas mujeres que amamantan al bebé. ¿Se acuerdan que estudiamos eso cuando estudiamos que mencionaron que murió la nodriza de Raquel? Es esa mujer que está haciendo como una nana, cuida al bebé y tiende a darle la leche de pecho al bebé también. O sea, tiene que ser una mujer que haya parido recientemente, o sea, y su bebé se haya muerto. A veces sucede eso. Una mujer parió recientemente, su bebé muere, ella tiene leche, entonces la cogen de nodriza. Literalmente le pagan para hacer ese trabajo de darle leche al bebé. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón le respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Cuando dice aquí fue la doncella. Y yo me puse a pensar, ¿a cuál doncella están hablando? ¿Están hablando de las doncellas de ella, de la reina, de la hija de Faraón? ¿O está hablando de la doncella como refiriéndose a la hermana? O sea, hablando como si ya hubiese sido una jovencita. ¿Ok? Eso de la doncella es una joven. Entonces ya vemos que María no era una niña pequeña, era ya una jovencita. Y entonces llamó a la madre del niño. Entonces entendemos cuando dice, entonces fue la doncella, se está refiriendo a María, ¿ok? No a una de las doncellas de ella, sino hablando de María como una jovencita. La jovencita fue y llamó a la madre del niño, porque ella obviamente conoce a su mamá. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, oye bien, llévatelo y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Llévate a este niño. O sea, el niño en ese tiempo no se iba a criar en el palacio del faraón. El niño durante ese tiempo se crió en la casa de su mamá. Dice, llévalo y críamelo y yo te lo pagaré. Y uno dice, críamelo. ¿Y hasta cuándo estuvo criándolo? Bueno, no nos dice la edad exacta, pero la mujer tomó al niño, está hablando del bebé de 3 meses, y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Wow, ok. En estos 2 versículos pasaron muchos años, hermana. A veces no podemos leer tan rápido, sino tenemos que analizar qué tanto tiempo pasó. Ella cogió a ese bebé, ella lo crió. Hay algunas versiones que dicen que lo crió hasta que fue detetado, como en el caso de Ana, que cuando cogió, tuvo su bebé, lo tuvo hasta que lo detetó y luego entonces lo llevó al templo. Hablando de aproximadamente tal vez unos 5 años, ¿ok? No sabemos qué edad tenía Moisés cuando fue traído de vuelta a la hija de Faraón. ¿Okay? Habla de que ella lo prohijó. Esto es la misma palabra de adoptó. Quiere decir lo mismo. Ella lo hizo su hijo. Según vamos leyendo, vamos a ir pensando en esta teoría. A ver si la misma palabra nos confirma si es cierto o no. Moisés tenía edad suficiente para entender que él era un hebreo, ¿ok? Que él no era un egipcio. Tenía edad suficiente para asociarse con las personas de su pueblo, o sea, del pueblo hebreo. Y podía ver la diferencia entre un hebreo y un egipcio. ¿Qué edad tenía específicamente? No lo sabemos. Pero al parecer tenía edad suficiente para razonar en estas cosas. ¿Ok? No sabemos los años, no vamos a inventar. Si encuentran algún versículo que pueda confirmar la edad que tenía, lo pueden compartir
y entonces ahí tendríamos más información, pero no nos vamos a ir con ninguna teoría. Ok. Ahora, luego nos habla en el verso 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. Y uno dice, oh, creció Moisés. ¿Qué edad tendrá Moisés para esta fecha? ¿Qué edad ustedes creen que tenía Moisés para esta fecha? O si ya conocen, qué escritura nos confirma la edad de Moisés para esta fecha. Dice que ya estaba crecido. Dice que salió a sus hermanos. ¿Ve? Aquí viene la teoría que le estoy dando de que él podía identificar que los hebreos eran sus hermanos. Por lo tanto, antes de esto aquí, antes de este tiempo de haber crecido ya, él ya tenía conocimiento de quién eran ellos. Y crecido ya, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. O sea, él estaba identificándose con el dolor de su pueblo, a pesar de haber sido criado en la casa de Faraón. Ahora, vamos a empezar viendo, crecido ya, ¿cuántos años tenía? Vamos entonces a leer aquí en Hechos 7:22. Vamos a empezar ahí en Hechos 7:22. Vamos a ver qué nos dice. Ok, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, por si no saben, este es el discurso de Esteban. Esteban está aquí dando su discurso y en ese discurso saben que él lo que hace es que trae la historia, ¿ok? Trae la historia y en esa historia del pueblo de Israel, él cuenta esta parte y nos da unos detalles que el libro de Éxodo no nos da. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, trae esta información tan importante. Dice que él tenía 40 años cuando él vio que uno era maltratado. Lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Vamos entonces otra vez a Éxodo 2 y vamos a ver la misma parte que Esteban está contando ahora con este conocimiento. Dice, en aquellos días sucedió que Moisés ya con 40 años salió a sus hermanos y lo vio en la dura tarea y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. No está hablando de un jovencito. A veces ustedes ven la película y ven que está este teenager mirando lo que está pasando y cosas por el estilo. A veces lo ponen como un hombre ya como en sus 20. No, está hablando de un hombre ya de 40 años, hecho y derecho, criado en la casa de Faraón, como si fuera heredero del Faraón. Escúchenme bien. Si ustedes se fijan en esa escritura de Hechos, dice claramente que ella lo crió como hijo suyo, la hija de Faraón, ¿ok? Cuando él había sido expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Eso quiere decir que él tuvo toda la enseñanza, como dice aquí, toda la sabiduría de los egipcios. Él fue enseñado y dice que él era, oye, poderoso en sus palabras y obras. Era un hombre poderoso allí en Egipto. Muchas veces esta parte de la historia nosotros no le damos mucha importancia, no la leemos, no estamos pendientes de cuál era la vida que tenía Moisés viviendo en Egipto, ¿ok? Antes de salir huyendo de allí. No sé si esto le trae una comparación, yo siempre traigo mi Antiguo Testamento y siempre lo conecto con el Nuevo Testamento. Piensen en Jesús.
teniendo todo el poder, teniendo toda autoridad allá en el cielo. Y dice que se despojó de todo eso. Filipenses capítulo 2, me viene a la mente así igualito. Wow, Moisés pudo haber heredado todas las riquezas de Egipto. Él pudo ser el próximo en el trono de Egipto. Pero él vio el sufrimiento de su pueblo. Igual que Jesús vio el sufrimiento de su pueblo a causa del pecado, ¿verdad? Y vino a liberar al pueblo del pecado. Ahora, Moisés trató de hacerlo con sus propias manos. Sabemos que Jesús fue enviado por Dios para hacer el trabajo de salvación. Moisés en este caso quiso hacerlo por sus propias manos. Así no funciona, pero Dios luego lo va a usar para hacerlo de la forma correcta. Y vemos que viene a ser el mismo proceso de salvar al pueblo de Dios de Egipto. Recuerden, cuando piensen en Egipto, quiero que piensen como el pecado. Así mismo como Moisés vino a rescatar el pueblo de Israel de Egipto, Jesús vino a rescatar al pueblo de Dios de sus pecados. Wow, qué hermosa es la palabra de Dios. Por eso cuando Moisés dice más adelante, profeta te levantará igual que yo, de esto es que está hablando, hermano, de alguien que viene a rescatar al pueblo, alguien que viene a liberar al pueblo, alguien que viene a salvar al pueblo de su opresión y del pecado que los arropa. ¿Okay? Entonces, entendiendo ahora esto, seguimos leyendo. Vamos otra vez para Éxodo 2. Ok, entonces, dice que miró a todas partes. Entonces dice que Moisés miró a todas partes, hablando de un hombre de 40 años que sabe perfectamente lo que está haciendo, un hombre poderoso, un hombre que ha sido enseñado en toda la sabiduría de Egipto y poderoso en hechos y en obras, allí y en palabras también. Dice que era un hombre poderoso en palabras allí en Egipto. Y dice que viendo a todas partes, miró y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Sí, hermanas, no fue un accidente, no fue sin querer, fue a propósito, fue consciente de lo que estaba haciendo, fue vengándose. ¿Ok? Muchas veces leemos esto y creemos en lo que dicen los muñequitos. Los muñequitos lo ponen que estaban peleando y por accidente que lo empujó y se le cayó y él, oh no. O sea, no. Así no pasaron las cosas. Él miró para todos lados, miró que nadie lo estaba mirando, ¡pácata! Y mató al egipcio. Y luego lo escondió en la tierra, en la arena, para que nadie lo viera. ¿Okay? Al día siguiente, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces, dijo al que maltrataba al otro, oye, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Qué interesante la pregunta que le hacen, ¿verdad? Porque más adelante él viene a ser príncipe y juez de ellos, pero ahora mismo él no lo era todavía. Pero ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y esta es la parte que obviamente lo hace asustarse a él y salir corriendo. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo porque lo vieron y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Yo que pensé que había hecho esto bien, que nadie me había visto, que escondí el cuerpo, que esto fue algo aquí entre el muerto y yo. Ay, esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, y cuando hablamos de Faraón, ahora estamos pensando, espérate, este es el abuelo de Moisés. Literalmente, si la hija de Faraón adoptó a Moisés y Moisés fue criado en la casa de Faraón y fue enseñado en toda sabiduría. ¿Cómo es que dice Hecho 11? ¿Se acuerdan cómo es que dice Hecho 11 acerca de esto? Vamos a ver lo que dice Hecho 11. Vamos para allá. No Hecho. Hebreos. Hebreo 11. Perdónenme. Hebreos. Vamos a ver lo que dice Hebreo 11 acerca de esta situación. Dice,
por la fe Moisés, hecho ya grande, y sabemos que es 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Wow! Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser llamado príncipe de Egipto. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió ser igual que los hebreos, porque él sabía que ese era el pueblo de Dios. Por eso la teoría de que él estaba grandecito ya cuando vino a vivir a la casa de Faraón, él entendía todas estas cosas. Y aunque fue criado en la casa de Faraón, todavía él reconocía y escogió al pueblo de Dios. ¿Okay? Seguimos entonces con Éxodo capítulo 2. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Ese será mi nieto por adopción, pero todavía no es sangre. No es sangre. Hay personas que piensan que ya y estos son teorías, la Biblia no lo dice, que el faraón que mandó a matar a los niños para este tiempo ya había muerto y que ahora el faraón que estaba era otro 40 años después, ¿ok? 40 años después era otro faraón. Cabe la posibilidad de que fuera el mismo, cabe la posibilidad de que no fuera el mismo. Ni nos va ni nos viene. La historia dice quiénes eran los faraones. Puede ir y leer la historia de Egipto y ahí vas a encontrar todos los faraones de Egipto. Cada dinastía tiene fácilmente como 5 a 10 faraones y creo que son como 20 dinastías de los faraones de Egipto. Así que puedes ir y estudiar eso con calma si te interesa saber más de eso. Ahora dice, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Okay? La tierra de Madián, ya habíamos estudiado antes, es esta tierra que queda en el desierto al sur para abajo, sí, al sur de Canaán. ¿Okay? Está Canaán, al lado del mar Mediterráneo, está la tierra de Madián en el área del desierto y luego está Egipto en el lado en África. Se va a la tierra de Madián y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Estamos viendo que Moisés es un hombre, nada que ver con el viejito como que lentecito que uno a veces ve en las películas. Esto era un hombre literalmente de guerra, fuerte, valiente. Según los historiadores, él hasta llegó a ir a varias guerras con el pueblo de Egipto. Pero la Biblia no nos menciona esas cosas. Así que nosotros no nos vamos a enfocar en la historia, sino vamos a enfocar en lo que dice la palabra de Dios. Pero vemos que era un hombre que no era de estar sentado y como lo vemos más adelante, que era temeroso, que no hablaba bien, que era tartamudo. O sea, 40 años después de ahora, vemos otro Moisés completamente diferente. Así que estamos viendo al Moisés de 40 años. Más adelante vamos a ver el Moisés de 80 años. Disculpen. Y más adelante vamos a ver al Moisés de 120 años. ¿Okay? Esas son las 3 etapas en que vamos a estar viendo a Moisés. Ahora mismo estamos viendo este hombre de 40 años. Está huyendo del faraón porque mató a un hombre con premeditación y alevosía. Estamos viendo a Moisés que salió de una ciudad, pasó por un desierto y llegó a otra ciudad que está en el desierto. O sea, estamos hablando de
fuerte. Me refiero a una persona que está fuerte. Pasando todo esto, él no tuvo tiempo de empacar nada cuando él salió huyendo. Por lo tanto, vemos que llega aquí, se está sentado junto al pozo, pues obviamente menos que viene cansado. Pero a pesar de estar cansado, se pone a pelear con esa gente y defiende a estas mujeres. ¿Sabe qué? Era un hombre fuerte, un hombre con fortaleza para todavía, después de estar caminando por días, llega aquí y todavía tiene fuerza para pelear. ¿Okay? Las defendió y luego le dio de beber a las ovejas de ella. Estas mujeres eran 7 hijas del sacerdote de Madián. Y ahora nos dice que el sacerdote de Madián se llamaba Reuel. ¿Ok? Reuel. En otra parte le llaman Yetro. Los dos nombres son la misma persona, no son personas diferentes. Reuel y Yetro son la misma persona. Él es sacerdote de Madián y es el papá de estas 7 mujeres. Y todo esto es parte del plan fabuloso, perfecto de Dios, como digo yo. Estando allí, estas muchachas, él las defiende y ellas van corriendo a decirle a su papá, a Reuel, lo que había pasado. Y él les pregunta por qué han venido tan pronto. Generalmente las mujeres tienen que mover la roca del pozo, tienen que sacar el agua del pozo y luego tienen que darle agua a las ovejas. Y esta vez dice que ellas regresaron pronto a la casa. Obviamente, los pastores que estaban allí ya le habían quitado la roca al pozo y ahora vemos a Moisés dándole el agua a las ovejas después que defendió a estas mujeres. Cuando habla de los pastores, otra cosa que quiero que vea, no era un hombre solo, eran varios hombres. Eran varios hombres y Moisés solo peleó contra aquellos hombres y defendió a aquellas mujeres. Dígame si no era un hombre fuerte y varonil y de guerra, ¿o no? O sea, estoy viendo un hombre aquí valiente, un hombre aquí que se atreve a tirarse los puños para defender mujeres que ni conoce. Se pudo unir al grupo de los pastores y quitar a las mujeres de ahí, pero no, él vino y defendió a esas mujeres, sacó él a los pastores y él se encargó de darle agua a las ovejas. Así que vemos una característica de Moisés aquí que a veces no la pensamos tanto, pero era un hombre valiente, era un hombre valiente. ¿Okay? Entonces, ella le responde, cuando el papá le pregunta, oye, ¿por qué están aquí tan pronto hoy? Y ella le respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿Sabe qué? No solamente peleó con los hombres, también sacó el agua del pozo y le dio de beber a las ovejas. Y él le dijo, Reuel le dice a sus hijas, ¿dónde está? ¿Dónde está ese varón? Porque yo tengo 7 mujeres, yo necesito un varón aquí en mi casa. Esto es caído del cielo, decía el Reuel. Porque habéis dejado a ese hombre. Imagínense, llámenlo para que coma. Yo no sé si ustedes pueden ver el panorama. Este hombre tiene 7 hijas, no tiene hombre en la casa. Y dice, ¿cómo ustedes dejaron ese hombre? Tráigame ese hombre para acá. Este hombre, él sabe que un hombre fuerte, un hombre que tiene la fortaleza para trabajar. Me imagino que ya él era mayor. No nos dice exactamente la Biblia, pero era un hombre, entiendo que era mayor, pero el asunto de la sabiduría que había en él, era un hombre muy sabio. Más adelante vamos a leer un poquito de Yetro y de Reuel, vamos a conocer un poquito más de él más adelante. Dice que Moisés convino en morar con aquel varón. O sea, miren, ya no es nada más que venga a comer, es ven y quédate a vivir con nosotros. Yo no sé si ustedes han visto la película de Mulan. Al final, la muchacha, a Mulan, llega con, creo que una espada y no sé qué más, y dice, ¿por qué tú no te trajiste un hombre en vez de traerte una espada? Pues algo así pasó aquí. Reuel le dice, mira, ¿por qué no me traen ese hombre? Tráelo para acá. Y no solamente lo invita a comer, sino que lo invita a morar allí con ellos. Y no solamente eso, sino que le da a su hija Séfora por mujer para Moisés. Mira, te puedes quedar aquí, te puedes casar con mi hija, ya somos familia. Esto es un negocio redondo. Así que, obviamente, Moisés dijo, pues sí, pues me quedo. O sea, me están dando casa, me están dando mujer, me están dando una familia, me quedo. Y, obviamente, pasando el tiempo, ya ella le dio un hijo, le dio a luz un hijo y él puso
por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Es interesante que aquí en la tierra de Madián, él se siente como forastero, porque él está pensando como un egipcio. Pero si él es hebreo, todavía allí en Egipto, él era forastero. Él no es un egipcio realmente. Por lo tanto, toda su vida, él fue un forastero allí en la tierra de Egipto. Ahora está en la tierra de Madián, sigue siendo forastero, aunque él piensa que ahora por primera vez está viviendo así. ¿Okay? Y es interesante que muchas veces nosotros, después que tenemos muchos años en un lugar, ya no nos sentimos tanto como extranjeros, como que no, nos acostumbramos al ambiente, ya vivimos como todos los demás viven, ya hacemos las mismas cosas. Ya las culturas de nuestro país se nos van olvidando, ya ni siquiera la practicamos. Y tiende a pasar esta como transición donde ya nos sentimos como que parte de este lugar. Pero la verdad es que nosotros como cristianos vamos a ser forasteros toda la vida. Este mundo no es nuestro hogar. Aquí nosotros estamos de paso y sabemos que un día vamos a estar viviendo en nuestra morada eterna, en nuestra ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Pero por ahora estamos aquí en este tiempo de peregrinar aquí en esta tierra hasta que nuestro Señor pues venga a buscarnos. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y aquí habla de muchos días. Y hermanas, si ya le nació un muchacho a él, ya él se casó, ya él tiene una vida hecha, créanme que fueron más que días. Aunque la Biblia habla de muchos días, entendemos que pasaron años cuando muere el rey de Egipto. Si ustedes se fijan ahora, este rey de Egipto que muere aquí ahora, a mi entendimiento, es Ramases II, ¿ok? Que fue el que mandó a matar a todos los niños. Otras personas dicen que hubo otro en el medio. Yo no voy a discutir eso, porque aún la historia de Egipto, tú vas y la lees, todavía hay muchas confusiones con los nombres, porque usaban los mismos nombres. Entonces se hacía muy difícil. Y eso poniéndole 1, 2, 3, poniéndole número a todo el mundo para poder identificar quién es quién. Así que, sin ir con muchos detalles, dice que murió el rey de Egipto, el faraón murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Esta servidumbre es la misma que este faraón había puesto al principio, donde le había puesto a ellos a trabajar haciendo bricks, haciendo los bloques. Me olvidó el nombre. Ay, mi madre, los bloques. Ladrillos. Ladrillo, gracias, esa es la palabra. ¿Ok? Los puso a hacer ladrillos, allí lo pusieron a pagar tributos, lo pusieron a tratarlos mal. ¿Se recuerdan todo lo que vimos la semana pasada? Pues ellos están gimiendo a causa de esa servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En Génesis 12, Dios le había dicho a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación y ellos van a ser extranjeros, van a ser esclavos en otro país. Pero él dice, pero yo los voy a sacar de allí. Bueno, llegó el momento. Ellos clamaron, dice que ese clamor subió a Dios. Él los escuchó y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ese pacto que él le dijo, yo voy a hacer una gran nación de ustedes y tú vas a estar ahí por un tiempo, tu descendencia va a ser esclava por un tiempo. 400 años específicamente él le dijo. Vamos a leerlo porque no quiero que piensen que estoy aquí. Génesis 12,
No, no es Génesis 12. Vamos a ver. Haré de ti una gran nación. Se me perdió la escritura. Vamos a buscarla. Serán esclavos por 400 años. Génesis 15. Estaba bien lejos. Génesis 15. Aquí. Ok. Verso 13. Aquí está. Génesis 15, verso 13. Dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Ok? Van a estar ahí por 400 años y luego saldrán. Vemos ahora ese tiempo se ha cumplido. ¿Ok? El pueblo está clamando a Dios y Dios se acordó de este pacto que él hizo con Abraham. Tu descendencia va a estar allí por 400 años y serán esclavos, serán oprimidos, pero yo los sacaré de allí. Esos 400 años se están cumpliendo ahora. Por eso, cuando aquí habla de que pasaron muchos días, hablan de que el tiempo ha pasado y no nos dice exactamente el tiempo que ha pasado, pero ya nosotros vimos esos primeros 300 años cuando este faraón mandó a matar a los bebés y ahora pasaron 40 años de Moisés y ahora, o sea, cuando tú sumas todo esto, entonces tú empiezas a ver realmente, estamos hablando de mucho tiempo, aunque aquí no habla de muchos días, está hablando de años. Y entonces miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora vemos que Dios está mirando al pueblo de Israel y Dios ahora va a trabajar con ellos. Eso es lo que vamos a ver más adelante en los próximos capítulos. Oremos, amadas. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos cada día a poder entender más de ti. Que tu palabra, siendo viva y eficaz, pueda seguir llenando nuestros corazones, que podamos seguir entendiendo y conociendo más de ti cada día. Y que, Señor, tú sigas trabajando con tu pueblo, así como lo hiciste con Israel. Sigue también trabajando con nosotros, tu iglesia. Sigue escuchando los gemidos de tus hijos, Dios. Mira el clamor de tus siervos, Padre. Y yo sé que tu palabra dice, y lo creo fielmente, que tus oídos están atentos a la oración de tus hijos. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque a tu tiempo tú harás. Y tus hijos esperamos en ti, Señor. Cada una de nosotras está aquí, tus siervas, esperamos fielmente en ti, Padre Santo. Gracias por el amor tan grande que ha sido derramado a través de tu palabra para cada uno de nosotros. Te amamos, te alabamos, te bendecimos y oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.